Ya. Poli, ¿es o no? Bueno. Doctores, buenas tardes. Gracias por haber venido, doctores. Están en su casa. Hoy vamos a abordar el tema de Doppler, principios básicos. Cualquier duda, por favor, les presento aquí al médico aplicacionista manager de Samsung para Latinoamérica, el doctor Carlos López. Tiene más de 20 años de experiencia en este tema. Entonces, cualquier duda, pues le pueden preguntar sin ninguna pena. Y, cosa importante, allá afuera hay agüita, hay café, y hay baños. De último va a haber unas repas para que se vayan un poquito comidos, ¿verdad? Entonces, también vamos a hacer una parte práctica con unos pacientitos, ya después que termine la parte teórica acá. Entonces, vamos a iniciar y, pues, bienvenidos, ¿verdad? Están en su casa. Bueno, mucho gusto. Esto es un tema ahí complejo, pero toca. Es el tema que le pasamos al libro y ese capítulo hace así, ¡pah! Y se le pasa así por arriba y nadie se mete en eso. Pero hay que meterse. La idea es que se pueda manejar el equipo con un Doppler, con el examen Doppler, con conocimiento de causa, ¿no? De que yo vi que esto es así, lo hago, no sé por qué, qué es lo que hace o qué hay que hacer ante tal cosa. Bueno, vamos a tratar de que seguir un razonamiento de que cuando vea esto es porque hay que hacer esto, cuando vea lo otro es esto, para ver aquello necesito esto. Y es lo que pretendemos transmitir. Pero primero hay que ir a puntualizar unos conceptos para que entendamos y todo el mundo estemos en los mismos términos. Bueno, el ultrasonido, como lo dice su nombre, es todo basado en el sonido. El sonido es una energía que corre en un medio que es el aire, el agua, el hierro, la madera, pero tiene que haber un medio. En el vacío no camina el sonido, a diferencia de la luz. Entonces, cuando hablamos de ondas, en nuestra naturaleza y convivimos con dos ondas de todos los días, que es el sonido, una de ellas, y la otra es las ondas electromagnéticas. Estas sí, en el espacio vacío, caminan, por eso no llega la luz del sol, porque entre el sol y la tierra no siempre hay un medio, hay que llegar hasta la atmósfera para encontrar algo de medio material, por decir. Sin embargo, la luz llega hasta acá. Entonces el sonido no, si nos llegara el sonido del sol, pues estaríamos sordos todos, porque imagínense el sonido de las explosiones solares. Sin embargo, eso está anulado, no nos llega, pero la luz sí. Entonces, convivimos con sonido y con luz. El sonido tiene dos características que es cualitativa. ¿Por qué diferenciamos un sonido de otro? Bueno, hay una característica que es el tono. ¿Cómo son los tonos? Agudos y graves, ¿verdad? I, O, I, O. La otra característica intensidad. El grito, es el sonido intenso. El susurro, oye, lo que te voy a decir, es el sonido de poca intensidad. Gráficamente, el tono. Si yo voy a representar un tono alto, haría esto. Y si voy a representar un tono bajo, haría esto. Si voy a representar intensidad alta, haría esto. Y si voy a representar intensidad baja, el susurro, haría esto. ¿Les dice algo así los gráficos? ¿Entienden el concepto de la cosa? Bueno, entonces, vamos al equipo de ecografía. ¿Dónde en el equipo de ecografía está el tono y dónde en el equipo de ecografía está la intensidad? Bueno, pues si hablamos de modo B, que es el que todos los días ahora le decimos 2D, ¿cuál de estas dos cosas se expresa aquí? No tengan pena,
Pregunto porque a lo mejor alguien le da la patada a la lata y ya resolvemos el problema. Ese dibujo que ven ustedes todos los días en el examen por ultrasonido, ¿qué toma del sonido? ¿Esto o esto? Bueno, el mapa en modo B es un mapa de intensidad. Y esa intensidad es la escala de gris. Es decir, que lo que codifica el equipo de ecografía para leer esa imagen que describimos, ecogénico, ecolúcido, hipoecoico, es amplitud, intensidad. Esto se llama la amplitud. Amplitud alta, intensidad alta. Amplitud baja, intensidad baja. ¿Qué relación tiene esta intensidad o amplitud del dibujo de la ecografía con alguna propiedad de los tejidos, que es la que nos interesa ver? ¿Con qué se relaciona la intensidad del sonido en la imagen ecográfica? ¿Con qué propiedad de los tejidos? ¿Esa imagen es una imagen de qué de los tejidos? ¿Qué me dice a mí esa imagen? Bueno, se relaciona con la densidad. Para que haya imagen ecográfica tiene que haber diferencias de densidades. Si fuéramos un saco lleno de agua, como puede ser la bolsa amniótica, ¿de qué color es la bolsa amniótica por ultrasonido? ¿De qué color? ¿Negra? ¿O no? En la escala de grises, ¿a dónde vamos con lo que es líquido? ¿Al blanco o al negro? Al negro. ¿Por qué? Porque el negro, que decimos anecoico, no genera, no transmite, no refleja el sonido. Entonces no hay amplitud. En todo el saco amniótico no hay nada que diferencie, si es un saco anembrionado, no hay nada que diferencie allá adentro estructura, queda todo negro. Para que haya una imagen tiene que haber diferencia de densidad. Por eso se forma el eco, es decir, donde el sonido viaja y empieza a reflejarse, donde hay diferencias de densidad. El bebé es una de las diferencias de densidad con respecto al líquido. Entonces, ahí sí se forma imagen. Y esa imagen se forma porque hay una alta diferencia de densidad entre el líquido y la piel del bebé, y ahí da la imagen. Lo que quiere decir que la propiedad del sonido que forma la imagen en escala de grises es la amplitud, y la propiedad de los tejidos que representa esa amplitud es la diferencia de densidades. Bueno, eso es el primer concepto, ligado al modo B que hacemos todos los días. Pero sucedió en la historia humana que un día apareció un señor cuyo apellido es este. Y ya todo el mundo empieza a saber a qué nos referimos con ese apellido. Puede ser el apellido del señor que un día se paró en una estación de trenes. Yo les voy a dibujar más o menos esquemáticamente lo que este señor Doppler percibió. Entonces, Doppler estaba parado aquí y le voy a dibujar aquí la orejita de él. Y aquí estaba un tren. Y el tren empezó a pitar. ¡Pi! Para avisar que se montara, que él iba a arrancar ya. Cuando el tren pita, el sonido modifica el medio, que es el aire, y crea unas ondas y esas ondas llegaron al oído de Doppler.
¿Y qué fue lo que Doppler percibió? Un tono. Ti. Bueno, está bien, percibió un tono. Pero resultó que el tren empezó a arrancar a una velocidad. Y cuando el tren empezó a arrancar, ahora entonces puso a una velocidad, resultó que lo que Doppler percibió ya no era ti, sino él notó que cuando el tren no se movía, él percibió ese tono. Pero cuando el tren se empezó a mover, él percibió ti. Y el oído de él, un oído privilegiado, notó que el tono en reposo era diferente, vamos a ponerlo aquí, al tono en movimiento. Es decir, que el reposo era ti, empezó a andar el tren ti, y eso fue lo que él percibió. Más todavía, cuando entonces el tren pasó por aquí, entonces Doppler lo que percibió fue y notó que cuando venía el tren hacia él, los tonos eran agudos, y cuando el tren se alejó de él, los tonos eran graves. Y ahí fue donde a él le llamó la atención ese efecto. Llegó hasta hoy día con el nombre de efecto Doppler. ¿Dónde estuvo su gran mérito? Bueno, que él empezó a lograr describir eso que él percibió en términos matemáticos y encontró una formulación matemática que relacionó la diferencia de tonos o con esta velocidad. Y eso es lo que lo lanzó a la fama y a la posteridad. Que si logramos medir la diferencia entre el tono en movimiento menos el tono en reposo, llegaremos a la velocidad del móvil. Y, cuidado, y si se acabaron las ideas. Sí. Y si nos ponemos cuidado en cómo es esta diferencia, si el tono es mayor con respecto al tono en reposo o el tono es menor con respecto al tono en reposo, podemos decir no solo la velocidad, sino hacia dónde va. Y esos son los dos elementos que componen un movimiento: va rápido, va lento, y a dónde va y a dónde viene. Entonces, con solo apreciar esta diferencia, se puede saber a qué velocidad y si viene a mí o se va de mí. Y esa es la esencia del efecto Doppler. Ahora sucede algo más curioso. Y esto que sucede más curioso es en estos términos. Si yo tengo aquí mi móvil y está moviéndose, el dibujo de las ondas de sonido queda de esta manera, y aquí hay una orejita, pero aquí va a haber otra orejita. Esto no es interrogación, sino orejitas. Bueno. Entonces, ¿cómo quedan las ondas de sonido aquí? Bueno, resulta que esto queda
Bueno, imagínense esta cantidad y va a llegar aquí y acá. Si yo trazo una línea aquí por donde viaja este móvil y esta abejita que está aquí traza su línea, el tono que percibe este, que está alineado, es diferente al tono que percibe este, que no está alineado. ¿Y dónde está la diferencia entre la posición de este con respecto a este que se mueve, con la posición de este con respecto a este que se mueve? Está en este ángulo. Entonces, para que quedara completa toda la formulación de Doppler, si el que escucha no está alineado con el trayecto de lo que se mueve, pues tiene una percepción del tono que le permite calcular esta velocidad. Pero si el que escucha no está alineado y forma este ángulo con la dirección que se mueve, para calcular esta velocidad necesita conocer este ángulo. Porque lo que él percibe de cambio de tono para llegar a esta velocidad está modificado por esta posición. Y eso llegó a una formulación que encajó perfectamente bien en un esquema que les voy a dibujar ahora y que va a ser muy familiar para ustedes. Entonces, tenemos aquí una estructura. Vamos a emitir un sonido a través de esta estructura. Esa emisión de sonido se hace poniendo un gel aquí y aquí hay una estructura que tiene una cantidad de móviles, millones de móviles. Y aquí arriba yo voy a colocar un emisor de sonido. Y los sonidos están haciendo esto. ¿Ok? Estos sonidos que empiecen a interactuar con esta cantidad de móviles darían lugar a un fenómeno de efecto Doppler o no, ¿sí o no? ¿Ven? Sí, evidentemente, miren cuántos efectos Doppler hay acá. Todos estos miden este efecto Doppler. Sí hay un efecto Doppler aquí. De las dos situaciones que puse antes, ¿cuál es la que se ajustaría a esta condición? ¿La de la alineación o la no alineación? No alineación. ¿Cuál? No alineación. No alineación. ¿Y cuál es el factor que diferencia alineación con no alineación? El ángulo, ¿sí o no? Entonces, la particularidad que tiene el ecógrafo para medir las velocidades de la sangre está modificada por el ángulo que se forme entre este trayecto y este trayecto. Y ese ángulo se llama ángulo de incidencia. Hay algunas condiciones para el ángulo de incidencia. Y lo más importante de todo es que hay que controlarlo y conocerlo. Tenemos que saber con qué ángulo estamos haciendo llegar el sonido al vaso sanguíneo que queremos explorar. Y eso es un elemento del operador del equipo, del que está haciendo el examen. Bien,
El otro concepto que es esencial, y todos ustedes pasaron por el bachillerato, es que la forma de calcular estas velocidades, dada esta condición, involucra una función que tiene que ver, que determina este ángulo. Y esa función está relacionada con esta otra, y este es el ángulo que le voy a poner la letra griegacita. Es decir, que para llegar a este valor de velocidad, de manera certera, la relación con esta posición entre flujo y sonido es a través del coseno del ángulo. Entonces tenemos que acordarnos que el coseno varía de acuerdo a los valores de ángulo, obviamente. Significa, y está definido de esta manera: cuando el ángulo es 0 grados, el coseno vale 1. Y cuando el ángulo es 90 grados, el coseno vale 0. Lo que quiere decir que si este es el flujo y este es el sonido, ¿qué ángulo estoy formando yo aquí? 90. ¿Qué le pasa al coseno? 0. No hay efecto Doppler captable. Y ahora, si estoy así, entre flujo y sonido, ¿qué ángulo le formé? 0. 0. El valor vale 1. Si es captable el efecto Doppler. Entre 0 y 90, infinitos ángulos. Cualquiera de ellos sirve. Lo que no sirve es 90 grados. Entonces, ¿en qué se diferencia el efecto Doppler en ecografía del modo B que hacemos todos los días? Y esta es la otra y última particularidad de esta parte teórica. La imagen en modo B. La imagen en modo B funciona por el fenómeno de reflexión. ¿Quiénes se reflejan? Los ecos de sonido en las estructuras anatómicas. Bueno, pues ahora tenemos que pensar cómo es ese fenómeno de la reflexión. Y el fenómeno de la reflexión es de esta manera. Yo tengo aquí el órgano, la piel, y digamos que yo puse mi emisión de sonido de esta manera. Este órgano no se mueve. Para que se forme una imagen tiene que haber un regreso del eco, por eso se llama eco, ¿verdad? Bueno, pero la ley de la reflexión dice que de la misma forma que incide, se refleja. Si de la misma forma que incide se refleja, entonces la única y mejor manera que yo tengo de que lo mismo que yo emití quiero que llegue, tiene que ser porque yo emita, supongamos que esto sigue para acá, que yo emita a los 90 grados. Y entonces cuando es 90 grados, llega y va, llega y va, llega y va por la misma dirección. Por eso, la mejor imagen que yo pueda lograr en modo B, cuando la logre, estoy a 90 grados con ese órgano que desde la piel yo no puedo saber si está paralelo a la piel o está inclinado. Pero es mi movimiento de la mano el que determina la mejor imagen. Por eso hay que angular y buscar. Uy, aquí lo veo de lo mejor. Ahí está a 90 grados con ese órgano. Porque es el mejor momento en que emite y recibe en la misma dirección y todo llega aquí otra vez. Sin embargo, a 90 grados, ¿qué pasa con el efecto Doppler? Es el peor de todos. Y esa es la particularidad de Doppler. Que de la forma en que yo pongo el transductor para lograr la mejor imagen en modo B, va a ser la peor para Doppler. Entonces, cuando yo voy a hacer Doppler, tengo que cambiar. Para salir de los 90 grados y buscar que si veo ese vaso sin que llegue a poner el Doppler, no sean 90 grados.
tengo que buscar otras inclinaciones. Entonces, eso determina una práctica en el movimiento del transductor, que es una de las cosas que pretendemos transmitirle a ustedes hoy, esa tino de mover el transductor para buscar el mejor ángulo y la mejor imagen de doble. Bueno, el último de los conceptos tiene que ver entonces con el procesamiento. En la industria de la electrónica y los sistemas, hay dos formas de procesar o de obtener una información. Está la forma analógica que es la de mi generación. Los televisores, los radios de mi época eran analógicos. Y está la forma digital, era de ustedes. Lo analógico era esto, la señal continua. Lo digital, que lo de ustedes, es lo que le llaman el código binario, o 0 o 1, no hay más. Entonces funciona de esta manera: 1, 0, 1, 1, 1, 0, y así va. Es decir, todo esto se traduce en códigos impulsos 1, 0, 1, 0, 1, 0. Según esta secuencia, describe más o mejor esta analogía. Entonces, hoy día, y es el mundo de ustedes de hoy día, todo es digital. Eso tiene un precio, y el precio de lo que es analógico, convertirlo en digital, bueno, eso es un procesador que se llama conversor análogo digital y tiene unos requisitos, unas condiciones. Ese requisito y esas condiciones, que viene de la matemática del muestreo, que no lo voy a explicar aquí, genera una condición que ustedes sí la deben haber oído, y seguro que la han oído, y si me dicen que no, díganmelo. A ver, ¿a qué han oído cuando se sientan a hacer y les toca participar o hacer el examen Doppler? ¿Han oído el PRF? ¿El profesor les ha dicho, regula el PRF o no? ¿No lo han oído? Bueno, pues entonces, si no le digo la palabra PRF, le digo la palabra escala en el Doppler. ¿Sí? Todo el mundo le ha tocado regular la escala en el Doppler. Bueno, regular la escala, que también se llama PRF, que significa en inglés frecuencia de repetición de pulso. PRF es la escala. ¿Cuál es el detalle de la escala en Doppler? Es la fidelidad con que lo digital del equipo represente lo analógico del flujo. Porque el flujo sanguíneo es continuo, permanente, es una analogía continua. Al convertirlo a un modo digital para que pueda ser procesado por los conversores y procesadores del equipo, requiere de una forma de muestrear, y esa forma de muestrear es la escala. Y eso es lo que vamos a ver en la práctica también, y es el primer punto a el ajuste óptimo de una imagen con Doppler, la escala, que es la forma en que se va a codificar la digitalización de un fenómeno que es analógico, que es el torrente sanguíneo. ¿Por qué es analógico? Porque está permanente. No es tic, 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 como un río. Pero hay que convertirlo al tic, 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 para que pueda ser procesado. Esa es la conversión que gobierna la escala. Cuando está mal ajustado, y esta palabra a lo mejor ya la oyeron,
tiene un nombre muy característico y ese nombre es el aliasing. ¿Lo oyeron? ¿No lo han oído? Bueno, es una imagen no deseable que hay que saber resolver. No podemos tener un dibujo del flujo sanguíneo certero por efecto Doppler con un fenómeno o efecto de aliasing, que es una mala regulación de la escala. Entonces, los términos, haciendo el resumen, es que cuando activamos el modo Doppler en el ecógrafo, el equipo pasa de codificar amplitudes del sonido a codificar frecuencia. Que la codificación de la frecuencia está directamente relacionada con la velocidad del flujo, previo ajuste del ángulo de incidencia, que se llama. Y que la calidad, la optimización de la imagen, la fidelidad de la imagen Doppler depende de la regulación de la escala o frecuencia de repetición de pulso. ¿Les hablé chino, español? ¿Entienden? ¿O está difícil la cosa? ¿Estuvo más o menos claro lo que intento transmitirle? Bueno, entonces ahora vamos a la práctica. Dicen un viejo concepto de la filosofía: la práctica es el criterio de la verdad. Vamos a ver si es verdad. Entonces, ahí le ponen pausa. Sí, yo. Ya, ahí está. Y ahora el de allá. Sí. Un apacha, como ustedes dicen. ¿Está flasha? Eso. Apachar, eso es muy guatemalteco. Yo digo apretar, porque soy del Caribe. En otros países como Colombia dicen húndelo. ¿Cómo? Húndelo. Pero aquí ustedes dicen apachar, muy simpático eso. Bueno, entonces voy a poner unos daticos, no el nombre, pero ¿cómo te llamas tú para ponerme? ¿Cómo te llamas tú? Cindy. Cindy con C. C-Y. Pero yo solo le voy a poner la C. ¿Y cuándo tú naciste? 8 de agosto del 95. Entonces, Cindy, ¿te acuerdas en este embarazo de la fecha de última regla? Sí, 8 de septiembre del 2024. Y Cindy tiene 28 semanitas. Entonces, Cindy tiene, ¿tú pariste tu bebé de 6 años? ¿Pariste o fue Sí. lo pariste? Sí, normal. Entonces tiene un parto Cindy con el segundo embarazo y con estos datos vamos a echar a andar aquí, comenzar el examen. Vamos a empezar a trabajar con este transductor que es el convexo 2D, que va de 1 a 7 MHz. Entonces, transductor, y estamos en las 28 semanas, que es un tercer trimestre. El gel no se usa como lubricante. El gel es el que permite que el sonido no se disperse al pasar, está caliente, al pasar de la superficie del transductor a la piel. Esto es lo que permite que entre en la piel el sonido y es un agente transmisor, no es un lubricante. Bueno, entonces, en el rigor de la ecografía, lo primero es lo que le llaman definir la ubicación, ubicar a la criatura, ¿sí? Entonces, yo me voy aquí a la pelvis, yo pongo mucho gel en el transductor, no lo suelo poner en la piel de la señora. Entonces,
Aquí está la cabeza en la pelvis de la señora. El dorso de este bebé, viendo esta cabeza, está cefálico, dorso izquierdo. ¿Están de acuerdo conmigo? Cefálico, dorso izquierdo. Si es así, el lado derecho fetal está en el parte anterior de la imagen, es decir, el lado derecho fetal está aquí, derecho porque está cabeza, dorso izquierdo de la madre, lado derecho fetal aquí arriba. Bien, el eje cardíaco apunta a aquel lado del bebé, al izquierdo. ¿Ven? ¿Qué estructura del corazón corresponde al emitóras derecho? Esta banda moderadora. Esta banda moderadora siempre va en el ventrículo derecho. Luego este corazón está derecho con derecho, izquierdo con izquierdo. Siguiendo al abdomen, ¿qué estructura es esta? Cavidad gástrica. Coincide con el eje cardíaco y está en el hemiabdomen izquierdo. ¿Ok? Entonces, eso se llama situs sólido. ¿Sí? No hay transposición total de órgano. Está derecho con derecho, izquierdo con izquierdo. Levocardio, eje cardíaco, hacia la izquierda, ventrículo izquierdo, izquierdo fetal, ventrículo derecho, derecho fetal. Los otros marcadores de izquierdo y derecho cardíaco es foramen oval, que siempre lo van a ver abombadito hacia la aurícula izquierda, este lado. Y el otro marcador son las venas pulmonares, que van a la aurícula izquierda. Vena pulmonar y vena pulmonar. Y la banda moderadora que mencioné al principio, siempre está en el ventrículo derecho. Y aquí está el estómago, en mi abdomen izquierdo. Entonces, bebé cefálico, dorso izquierdo, situs sólido. Bien, estructuras vasculares. ¿Cuál es la primera inequívoca que vemos? Cordón, ¿verdad? Son todas estas burbujas que están ahí. Entonces aquí, para que ella ya quede, mira mamá, esto que ves aquí que estoy intentando que se parezca a una tortuga con la cabecita afuera, el dibujo de la tortuga con la cabecita afuera es el órgano masculino. Porque la mujer es un granito de café o unas hamburguesitas, pero no tiene ninguna cabecita afuera. Pero este sí la tiene afuera, entonces ya viste que está confirmado que es un hombre, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un perfil fetal. Está tragando líquido. Las fosas nasales, el labio, ahí está el labio. Y las fosas nasales, la lengua, bueno, entonces, ¿cuál fue el primer Doppler materno-fetal que se hizo en la historia del ultrasonido y del efecto Doppler en ecografía? El primer Doppler que se hizo fue el Doppler de cordón umbilical. Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, miren, primero ubicar qué vaso yo quiero. Miren, ¿cuántos vasos sanguíneos tiene el cordón umbilical normal? ¿Cuántos?
dos venas, digo, una vena y dos arterias. Una vena y dos arterias. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir, nunca debo de hacer un Doppler en esta posición aquí, por ejemplo. Es decir, un vaso paralelo aquí, horizontal, forma los 90 grados con el sonido que vendría por aquí. Ese vaso no me sirve. Entonces, este, por ejemplo, tampoco me sirve, ¿ven? Nunca haremos Doppler de un vaso totalmente horizontal, porque va a formar 90 grados con el sonido que le incida. Entonces yo tengo que mover mi transductor a formar una imagen que sea diferente a los 90 grados. Antes, y yo pasé por esa etapa, no existía la modalidad que le llamamos hoy Doppler color. Existía solo la modalidad del Doppler que se llama pulsado o espectral. Y trabajábamos y solo estaba disponible esta forma. Y teníamos que ponerla en aquella parte donde supiéramos que no estamos a 90 grados. Entonces podía ser cualquier trayecto menos el que tuviera 90 grados. Y teníamos que agenciárnosla para hacerlo diferente a los 90 grados. Bueno, hoy en día ya no lo hacemos así. Vino el desarrollo de lo que llamamos Doppler color y él facilitó mucho las cosas. Y lo hacemos de esta manera. Activar color. Ahora me queda a mí mucho más fácil saber dónde voy a poner el cursor o muestra para medir las velocidades. El Doppler color es una guía, es una representación de modos o codificación de colores con velocidades. ¿Dónde está el fenómeno de aliasing? Aquí, en estos colores. Esto es un aliasing. ¿Qué significa? Que estos valores de la escala no están muestreando correctamente el continuo movimiento de la sangre y mezcla los colores. No hay una definición entre azul y rojo. ¿Qué significan azul y rojo? Recuerden que les dije que cuando el tren se acercaba al oído de Doppler, el tono Doppler lo percibió alto. Y cuando el tren se alejaba del oído de Doppler, él lo percibió bajo. Lo que quiere decir que la diferencia de tono entre la emisión de los sonidos que nacen de estas frecuencias y el efecto Doppler que generan los glóbulos tiene dos posibilidades. O los glóbulos van al encuentro del sonido o se alejan del sonido. Por eso hay dos colores. La posibilidad de ir al encuentro y en la parte positiva de la escala o ir al alejamiento y en la parte negativa de la escala. ¿Cómo yo organizo el color aquí? Subiendo la escala. Y ven cómo crecen los números y ahora quedan mejor definidos los colores. Entonces, ahí yo tengo un dibujo muy bueno para que sabéis que no estoy a los 90 grados. Y aquí tienen entonces, ¿cómo se llama este modo? Modo espectral o Pulse Wave Doppler, Doppler de onda pulsada. ¿Qué hizo el ecógrafo? El ecógrafo dejó de codificar amplitudes de los sonidos, que es todo esto, para codificar cambios en la frecuencia producidos por el efecto Doppler. Y es lo que dibujó aquí. Ahora, ¿cómo desentrañamos esta imagen? Bueno, aquí hay un eje de los tiempos, el horizontal.
y un eje de las velocidades que es el vertical. ¿Dónde están codificadas las velocidades? En estos tonos de blancos y grises. ¿Por qué? Porque aquí hay prácticamente millones de glóbulos sanguíneos moviéndose aquí. Esos millones de glóbulos sanguíneos en este contenido. ¿Están todos moviéndose a la misma velocidad? No. Miren, hay un grupo que va a la máxima velocidad en cada momento y otro grupo que va a velocidades inferiores en cada momento. Esta es la distribución de los glóbulos según velocidades. Hay una velocidad baja que es la diástole y una velocidad alta que es la sístole. Ahora, ¿cómo yo le digo al ecógrafo que codifique toda esta información? Bueno, eso se le dice de esta manera. Esto se trata de la arteria umbilical. Y esta arteria umbilical, le tengo que decir al ecógrafo que codifique todo el contenido que hay aquí y me dé valores. Esa codificación se hace con un trazo, que es lo que yo le voy a decir ahora. Le voy a decir que de toda esta imagen haga el trazo solo en estas tres. No es obligado que sean 2, 1, 3 o 6. Lo que tienen que ser las más definidas. Como ustedes ven, el resto no tiene la mejor definición de contorno. Escogí las tres que me dieron la mejor definición de contorno. Y a la derecha hay una cantidad de valores. Esa cantidad de valores esta es la velocidad pico sistólica, final diastólica, una cantidad de promedio y dos valores que son los que tienen que ver con Doppler, que es los que tienen que ver con la interpretación de esta imagen de Doppler, o los que sirven para dar un resultado de normal o no. Índice de pulsatilidad e índice de resistencia, IP e IR. El índice de resistencia tiene que ver solo con este nivel sistólico y este nivel diastólico, que serían 46 y 20. Él combina este valor con este valor, calcula una diferencia y la divide entre este valor, que es el sistólico. Y ahí da una fracción de 1, que en este caso fue 0,56. ¿En qué umbral definimos un flujo de alta resistencia con un flujo de baja resistencia? El umbral es 0,7. Es decir, que si estamos en 0,56, el cordón umbilical debe ser un flujo de baja resistencia. Y es lo que debe ser. Si hubiera dado 0,8, tendríamos un cordón umbilical de alta resistencia, que no siempre es deseable. Ahora, ¿cómo se interpreta si ese valor es normal o no? Bueno, es que los valores de las medidas en fetales están dependiendo de la edad gestacional. Entonces, todo depende de la edad gestacional. El otro índice es el índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad se refiere a este valor sistólico menos este valor diastólico entre el valor medio. El valor medio es el promedio de toda la infinitud de valores que hay en este contorno. Por eso hay que trazar el contorno. Si el contorno no es certero, el índice de pulsatilidad tampoco lo es. Yo no puedo crear contornos arbitrarios. Tiene que ser el real contorno de los valores máximos en el ciclo cardíaco. Entonces él promedia todo lo que hay aquí, todo este contenido en el tiempo, y esta recta de este valor menos este valor lo divide entre ese promedio y da este otro valor.
también está referido a la edad gestacional. Y eso en los equipos aparece en estos gráficos. Entonces, ¿dónde está el problema? Cuando un umbilical tenga este punto por estos lados de acá. Implica una arteria umbilical de alta resistencia. Si la arteria umbilical es de alta resistencia es porque algo está restringiendo ese flujo sanguíneo y hay consecuencias. Entonces, aquí está perfecto. Lo mismo pasa aquí. Si esta cruz estaría aquí arriba, indicaría alta pulsatilidad que está relacionada con la alta resistencia. Y sería que el bebé y la placenta no dejan fluir la sangre entre mamá y bebé como debe ser. Entonces, no es este caso, porque aquí dan muy bien. Vamos ahora a volver a tomar esta arteria umbilical, pero para hacer énfasis en los ajustes, yo voy a obtener una imagen desajustada. Le voy a poner aquí el color. Bien. Este color me está dibujando, yo diría que muy certeramente, los contornos y los trayectos vasculares. ¿Dónde estaría, primero, un flujo que puede no ser tan bien definido en el mapeo a color de las velocidades? Por ejemplo, el tamaño de la muestra. Esto es una exageración. Entonces, miren la lentitud ahora del ecógrafo. Si yo me muevo más rápido, yo estoy más adelantado que el dibujo que él hace de los colores. Entonces, esto significa que estoy perdiendo lo que se llama resolución temporal. En los ecógrafos la resolución temporal la mide entre valor hercios en cuadros por segundo, que es el frame rate que se llama. 4 cuadros por segundo es lentísimo. Entonces, yo no tengo que trabajar así. Miren, si yo hago esto y me limito a lo que quiero ver con color, estoy en 15. Lo subí 3 veces más. Y ahora yo muevo rápido y el color va detrás de mí y me sigue en movimiento a mí. Este es el ajuste de tamaño y posición del cuadro color. El otro ajuste es la ganancia del color. Una ganancia desajustada es esto. Aquí hay un carnaval de color y perdí el contorno de los vasos. Esto es pésimo. Tengo que bajar la ganancia y la van a ver que dice color GN73. La voy bajando paso a paso hasta que el color quede dentro del vaso, en la definición dentro del vaso, que el color no supere los contornos por donde fluye la sangre. ¿Ven? Entonces, tamaño y posición del cuadro color, graduar la ganancia en función del ruido o del desborde del color del contorno del vaso, y la escala. Una escala muy alta, hay vasos que no se pintan, como esta parte de aquí, ¿ven? Aquí hay flujo y aquí no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces, para lograr un dibujo más certero, la escala tiene que llegar al punto donde el color llene el vaso. Pero si voy demasiado bajo, ahora esto es otro desastre. Ahora el color no sabe diferenciar el flujo que va del que viene, y miren el valor que hay aquí. Tengo una escala. El 0 es esta franja negra, de 0 a 1 centímetro por segundo. 1 centímetro por segundo. 1 centímetro por segundo es nada, es decir, es un flujo casi detenido. Entonces, el ecógrafo pierde toda combinación de captura de valores certeros.
porque él no hace un muestreo de lo análogo digital correctamente, porque este flujo va mucho más allá de 1 centímetro por segundo. Entonces tengo que ir a la escala, irla subiendo. Vean que ahora el color empieza a organizarse y estoy en 30, es decir, donde yo aprecio a qué velocidad se está moviendo la sangre como promedio dentro de estas arterias umbilicales cuando yo tenga este mapa con definición y no mezcla de los colores. 30, 35, ese va a ser el orden de las velocidades sanguíneas. Eso es en el modo color. Cuando voy al modo del espectro, no voy a buscar el ángulo de 0 grados, sino el ángulo, de 90 grados, sino el ángulo muy diferente a 90 grados. Y si es 0 grados, mejor todavía. Ahora, lo que hay que organizar es la imagen espectral que la tiene en la parte inferior. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le está mezclando? Una arteria con la vena umbilical. Si yo en este equipo yo toco el trackball y reubico la muestra. Ahora, ¿cuál es la escala que debo regular? La propia escala de la imagen del espectro, y se llama también escala. Ahora estoy con un contorno totalmente definido. Cualquiera de ustedes que viniera a trazar el contorno aquí, si lo vamos a hacer, por ejemplo, manual, lo haría seguro de esta misma manera. Es decir, el contorno no puede quedar ambiguo, no puede quedar de que usted me diga, ay, pero ese no es, hay uno más arriba u otro más abajo. No, porque tiene que ser inequívoco, unívoco. Es el contorno que es, por eso busco el espectro que tenga mayor definición en su contorno. En general, eso siempre van a ser los ajustes de Doppler en la rutina del día a día. El siguiente vaso que sirvió para aplicar el efecto Doppler al estudio de la hemodinámica materno-fetal fue la cerebral media. Entonces, vamos a la cerebral media. Entonces, en la cerebral media, ¿a quién usa Zoom? Bueno, es válido. Para este tipo de vaso, porque el cordón es un vaso muy trivial, es decir, tiene que ser un ecógrafo pésimo para que no se vea un cordón umbilical. En una arteria como la cerebral media, que es una arteria de 1 o 2 milímetros, tengo que buscar primero en modo B el reparo anatómico. ¿Cuál es el reparo anatómico del polígono de Willy? El tálamo y las astas del efenoide. Aquí se asienta el polígono de Willy entre el tálamo y las astas del efenoide. Y esa es la imagen que primero debo yo de lograr en modo B. Una vez que ya yo tengo esa imagen, le voy a decir al color que me dibuje lo que encuentre ahí de vaso sanguíneo. Ven, ahí está. Ahora volvemos a los mismos ajustes. ¿Necesito variar la ganancia? No. ¿Necesito variar el tamaño y posición del cuadro color? No. ¿Necesito la escala? Pudiera necesitarla un tris más abajo. Miren, ahora me gusta más así. Resalté mucho más el trayecto de la cerebral media. Entonces, si ya la tengo identificada y dibujada, vamos a la muestra del Doppler pulsado o espectral, que es esta. Bien, ahí tengo la cerebral media.
Para la cerebral media hay una condición, que es la condición de la anemia fetal. ¿Cómo se infiere que pueda o no tener anemia fetal? Se infiere por el valor de la velocidad sistólica en la cerebral media. En Doppler, para tener valores certeros de velocidades, ¿qué tengo que ajustar? El ángulo, que no lo hice en el cordón umbilical. ¿Qué yo leí del cordón umbilical? Pulsatilidad y resistencia. Los índices de pulsatilidad y resistencia no influyen con el valor del ángulo. En el cálculo de pulsatilidad y la resistencia que hace el equipo no interviene el valor del ángulo. Pero en cálculos de velocidades sí interviene el valor del ángulo. Le tengo que decir al ecógrafo con qué ángulo ese sonido llegó a esa arteria. Aquí dice ángulo y es de esta manera. Este cursor paralelo a los contornos del vaso y el ángulo está aquí 16 grados. Muy lejos de los 90, encantado de la vida. Si hubiera un ángulo de 80 grados, en un ángulo cercano a 90, hubiera quedado con cierto grado de imprecisión la medida. Pero a los 16 grados es perfecto el ángulo para valores certeros de velocidad. Entonces, vamos ahora a hacer también el trazo. ¿Por qué? Porque aquí también, además de valores de velocidad, se toman valores de pulsatilidad y valores de resistencia. Entonces, vamos a decirle que yo quiero que me analice todo este contenido. Y ahí tengo un pico sistólico de 42 centímetros por segundo, una pulsatilidad de 2.4 y una resistencia de 0.9. La cerebral media fetal es una arteria de baja o de alta resistencia. De alta resistencia. Si fuera de baja, estaríamos en lo que se llama una redistribución del flujo fetal. ¿Qué sucede cuando hay una vasodilatación cerebral fetal? ¿Qué sucede cuando la umbilical empieza a trabajar mal y antes que la umbilical, las uterinas de la madre? Entonces, indica un problema que puede ser bien delicado. No es este caso, vamos a chequearlo con las referencias de normalidad. Entonces, volvemos a nuestro informe. Y aquí tenemos umbilical, que ya las vimos. Miren, aquí tenemos la cerebral media, valor sistólico. Esto es lo normal. Si estuviera anemia fetal, estaría de este lado. De aquí abajo, y si tuviera redistribución de flujo, estaría aquí abajo. Es decir, si tuviera anemia fetal, esta cruz estaría aquí arriba. Y si tuviera redistribución de flujo, no estaría aquí abajo, no es este el caso, porque esta es la sistólica. Tenemos que ir a pulsatilidad y resistencia. Si estuviera vasodilatación cerebral, la pulsatilidad estaría bien baja y la resistencia bien baja. Para la edad gestacional está en lo normal. Entonces, va muy bien por estos lados el crecimiento de este bebé. Desde el punto de vista fetal, en la otra Doppler, y no sé, no les garantizo nada aquí, pero no podemos no intentarlo. Es el ductus venoso. Vamos a ver si lo logro. El ductus venoso, obligado, mandatorio, de 11 a 14 semanas. Mi abordaje del ductus venoso es en el corte longitudinal del cuerpo fetal y lo busco
en el hiato diafragmático, que es aquí. Vieron que el bebé está respirando, eso casi que contraindica el examen del ducto. Eso suele pasar. Es en este caso el flujo que llega de la umbilical a la vena cava inferior. Y sucede, y aquí es donde este dibujito que es el aliasing es el que me sirve para inferir que el ducto debe estar ahí, porque es el punto donde la velocidad se hace alta, porque estrecha el paso del cordón umbilical a la vena cava inferior. El ducto venoso es como un puente y los glóbulos se atropellan para pasar por ahí. Vamos a tratar de ver si estamos. Este ángulo yo lo quito porque no es esta la medida que nos interesa ahora. Bueno, vamos a tener que creer, pero un bebé que respira es bastante complejo. El ducto es esta onda, el venoso, sístole, diástole y contracción auricular. Cuando se toma el ducto venoso a esta edad gestacional, si hubiera habido un problema de la cerebral o de la umbilical, lo que hay que discernir es que la contracción auricular no esté a este nivel tan bajo o retrógrada. Lo ideal y a esta edad gestacional más todavía es este dibujo, el de este ciclo. A duras penas logré este ciclo. Contracción auricular del ciclo anterior, sístole, diástole, contracción auricular del ciclo en el que estaba. Esto es lo que hay que mirar, el nivel del flujo en la contracción auricular derecha, ¿no? Y hago otro intento. Esta es la imagen que le dicen las alas de la gaviota, que es las dos venas cava con la aurícula derecha. Vamos a ver de nuevo. Respira. Mírenlo aquí otra vez. ¿Sí? Contracción auricular. Sístole, diástole, contracción auricular. Aquí muy han dibujado, pero este sí se puede, aquí sobre todo este sí. Contracción auricular, sístole, diástole, contracción auricular. A esta edad gestacional no es mandatorio, en el 11 a 14 sí lo es. Bueno, arco aórtico, ya que lo vimos, lo vemos, pero no es porque haya que hacer un doble. Ahora, se usó, no sé si hoy se sigue usando, el ductus, o no ductus, sino el istmo aórtico. A ver si lo logro. Ahí casi no lo graba, pero bueno. Aquí estamos en otra vez. Aquí hundió más la cabeza y ya me borra el arco aórtico. La ecografía obstétrica es muy lindo, el show del 3D, del 4D, pero estamos en manos de un bebé
que hace lo que quiera. Entonces, aquí ven que, bueno, hay una imagen que es la del arco óptico, que es la que le dicen la cresta de gallo, que ustedes tienen que ver los troncos supraópticos. El arco en el que no ven los troncos supraópticos es el arco ductal. Cuando usted ve la cresta de gallo, de acuerdo a la posición fetal, está tronco arterial brachocefálico, carótida izquierda y subclave izquierda. Inferior a la subclave izquierda es el istmo aórtico. Esa es la posición, pero si el bebé se deja ver la cresta de gallo, si no, olvídense de eso. Y esto ahora empezaron la lucha con este bebé. Bueno, el otro acceso vascular importante, acceso vascular con C grafón, es uterina. Mi abordada de la uterina es este. Ella tiene un parto anterior, pero no cesárea. Entonces me voy por la cresta ilíaca, entro en esta ventana, pongo el color y aquí sí voy a hacer uso de lo que llamamos el aliasis, que es todo ese carnaval de colores que ven ahí que atraviesa los dos vasos ilíacos. Esta es la arteria ilíaca y detrás la vena en azul. Y ahí atraviesa la arteria uterina derecha. Entonces, aquí hay que hacer un ajuste, primero que todo, de la escala. Y este ajuste de la escala, por eso es escala, que es escala o PRF. Vamos a volverlo a tomar. Escala. Ahí está. Y esta es la imagen, centrado, las fases cardíacas, diástole, sístole, en la escala. Ajustarla a que esté centrado el flujo con la línea base. Entonces, uterina derecha, y aquí también se mide otra vez pulsatilidad y resistencia. Y vamos a la uterina izquierda. Y en la uterina izquierda nunca hay una simetría perfecta de un lado al otro, nunca. Y cuando hay una cesárea previa, la cosa se enreda más todavía. Porque en la cesárea pudo pasar de todo. Y aquí vean que es un ovillo vascular. Vamos a abordar entonces aquí. Escala. Y aquí entonces, esta es la uterina izquierda y le digo el trazo, estos tres ciclos. Ahora vamos a ver el resultado. Informe. Uterina derecha y uterina izquierda. Miren. Están perfectos. ¿Dónde estaría el problema de la uterina? Aquí, acá. Bien. Una uterina de alta resistencia. Un problema. Porque significa, cuando es de alta resistencia, es este ciclo cardíaco. Se llenó el ventrículo izquierdo. La aorta, válvula cerrada. ¿Quién abre la válvula aórtica? La presión
del ventrículo izquierdo, que es mucho mayor que la de la aorta, en el momento del final de la diástole. Llenado todo el ventrículo, válvula óptica, y la presión aquí abre la válvula. Sale todo el flujo por la aorta. Aumenta la presión de la aorta, disminuye la del ventrículo. Ese gradiente de presión inverso, aorta-ventrículo, cierra la válvula óptica. ¿Quién mueve la sangre en el momento que la válvula óptica se cierra? La aorta. Si la aorta no es capaz de mover la sangre, por eso ahí se convierte en una arteria de alta resistencia. Ella no la mueve, tiene que esperar al ventrículo para mover la sangre. Eso se mide en el nivel diastólico del flujo. Porque en el nivel diastólico del flujo es donde está la válvula óptica cerrada. Si la velocidad diastólica de un flujo arterial cae a cero a la línea base, es porque la arteria tuvo flujo, no lo mueve. Eso es una arteria de alta resistencia. La uterina no puede darse el lujo de no mover el flujo, porque está jugándose la vida del bebé. La uterina tiene que garantizar altísima velocidad de flujo en todo momento, porque el bebé lo demanda. Entonces, por eso es importante el índice de resistencia y pulsabilidad de la uterina, porque si la uterina es de la que el flujo cae a cero en diástole, estamos fritos. Algo va a pasar ahí y hay que alertar. Bien, la otra condición de la uterina es la pulsatilidad, que es que la arteria sea no un tubo rígido, sea elástica. Entonces, cuando la arteria uterina le da ondulaciones al flujo que le resta impulso para llegar a la placenta, eso forma una ondulación que se llama el notch de la uterina, que aquí no lo vieron porque no está, que es esta incisura que aparece después de la sístole. Y eso tampoco es deseable que pase en una uterina. Del IR, resistencia, del IP, pulsatilidad, ¿qué condición aumenta la pulsatilidad? Ese notch, porque juega en el contorno, no es un contorno así, es un contorno así. Y eso, el dibujo del contorno cambia el índice de pulsatilidad y lo aumenta. Entonces, tanto el final de diástole en la uterina como el contorno con un notch aumentan los índices. Y si el índice está aumentado para la edad gestacional, es una restricción que tiene ese bebé con la sangre que le llega de la madre por la uterina. Y ahí es donde viene todo lo que ustedes saben que puede venir. No es este caso. Entonces, el mapeo, vamos a decir, de Doppler obstétrico en general y rutinariamente es, en esencia, esto que acaban de ver. Lo que queda ahora es invitarlos a ustedes, y hay más mamás esperando, y van a trabajar los que quieren aquí. Y si quieren hacer este ejercicio, aprovechen que no hay profesor ni nadie que los evalúe. Háganlo en el orden que quieran. Yo les sugerí un orden, pero en esencia, uterina, cerebral, ducto venoso, umbilical, cerebral, ducto venoso, uterina. Y ahí queda en las manos de ustedes. Bueno, doctores. Ahora detén acá, por. Es pausa ahí o algo. Pausa ya final. Final.